un título sería algo así como así me di cuenta que era un macho, ¿y ahora qué hago? ¿No? Más o menos, que es pues, más o menos lo que podría estar reflejando mucho de lo que yo veo, porque claramente yo probablemente en la mayoría de las veces no me doy cuenta que estoy actuando de ciertas formas, ¿no? Pero estoy seguro que ustedes sí, y ahorita de eso trata también que nos platiquen. Y en todo caso, bueno, me gustaría que consideráramos que estamos hablando, digamos, con un grupo de personas, un grupo de hombres que están en ese camino, buscando ese camino, ¿no? Y ayudando a otros también a buscar y encontrar ese camino. A ver, si hoy tuvieran que decir en qué parte del camino están, ¿qué dirían? Somos hombres diferentes por nuestras generaciones, historias y demás, pero estamos en un sistema de desigualdades conceptualmente llamado patriarcado, que tiene muchas expresiones. O sea, el patriarcado como paquete es que somos machistas, pero también somos clasistas, racistas, heteronormados, y así la lista. Y agregaría un tema importante que para mí personalmente ha sido un proceso largo de reconocimiento, que es el ser egoístas, ¿no? Si tuviera que definir un punto, yo diría que en el inicio. Sí. O sea, o inclusive todavía en la meta, ¿no? Tengo en terapia una cantidad de años, más de 15 años, ¿no? Entre terapia individual, entre terapia de grupo con AA, y ahora vamos a cumplir 2 años con Vatos Trabajando, ¿no? Que también acá participando con Jonathan en Muchos Machos. Padres Disidentes tiene 4 o 5 meses, ¿no? Y yo diría que me siento ahí. Yo diría que ya brincamos la etapa de hacer catarsis, de tirarse en el piso, hacer berrinche y decir, mi papá es un culero, chingue su madre, ¿no? Lo odio. Ya brincamos esa etapa, Ya ¿no? pasamos eso. Porque no nos podemos quedar ahí tirados como pendejos, ¿no? Ya, gracias por darme echarse las groserías. Pues es bien complejo en mi caso ahorita de lo que comentaba porque ha sido bien confrontativo el proceso. ¿A qué me refiero? Pienso que los primeros 22 años de mi vida no había conciencia. Yo recuerdo a algunas amigas en la universidad feministas saliendo en las marchas del 8M. Y yo me acuerdo que con mis compas hablando de estupideces y también hablando mal de ellas, ¿no? Según nuestras amigas, pero también hablando mal de ellas, ¿no? Y pues de revoltosas y no las bajábamos, ¿no? Bienvenidos a este nuevo episodio de Primer Apellido, Historia sobre mi padre. Como siempre, yo muy contento de estar muy bien acompañado aquí de otros hombres que la verdad es que como todos venimos cargando losas muy pesadas, pero quizá en este caso a lo mejor la diferencia es que ya se dieron cuenta, ¿no? Ahorita vamos a ver si es cierto o si no. Sí. Muchas gracias. La verdad es que, como bien saben, en este espacio, varios hombres nos juntamos para hablar de cosas que los hombres casi nunca hablamos, aunque quizá esta sea la excepción, pero generalmente en este espacio los hombres venimos a hablar de cosas que pues casi no nos sale contarnos, ¿no? De lo que sentimos, de lo que solemos callar, de alguna forma también de lo que quizá estamos intentando cambiar. Y lo que hacemos aquí, pues, es venir a contar nuestras historias, empezando por las historias de nuestros padres o de las figuras paternas que estuvieron, digamos, ahí al tanto de nosotros. Y no se trata, digamos, no hablamos de nuestros papás para culparlos, ¿no? Para juzgarlos, para echarle la culpa, no. Hablamos de ellos un poco para entendernos mejor nosotros, de dónde venimos, qué aprendimos, qué vale la pena mantener y qué vale la pena soltar. Y en este episodio, la verdad es que íbamos a llamarle distinto y ustedes estuvieron, digamos, convocados con un título que era algo así como después de la conciencia, digamos, era después de la conciencia cuando el trabajo apenas comienza, ¿no? Pero la verdad es que sí estaba medio mamonzón y podía dar la impresión, una falsa impresión, y eso fue lo que quizá temí, de que pudiera parecer de que ya ustedes ya pasaron todo el proceso, de que ustedes ya entendieron, ya se trabajaron, ustedes ya se deconstruyeron, y que ahora vienen a contarnos a otros hombres cómo se hace.
Y la verdad es que estoy seguro de que ustedes están de acuerdo conmigo, pues esto es un trabajo de vida. Y entonces ahí fue donde pensé, creo que deberíamos de llamarle un poco distinto. Y la verdad es que lo que más me pareció que podía ser el reflejo del episodio que yo me estoy imaginando es algo así como, un título sería algo así como del, así me di cuenta que era un macho, al, ¿y ahora qué hago? ¿No? Más o menos, que es pues, más o menos lo que podría estar reflejando mucho de lo que yo veo, porque claramente yo probablemente en la mayoría de las veces no me doy cuenta que estoy actuando de ciertas formas, ¿no? Pero estoy seguro que ustedes sí, y ahorita de eso se trata también que nos platiquen. Y en todo caso, bueno, me gustaría que consideráramos que estamos hablando, digamos, con un grupo de personas, un grupo de hombres que están en ese camino, buscando ese camino, ¿no? Y ayudando a otros también a buscar y encontrar ese camino, ¿va? Entonces, bueno, pues me gustaría también ya para entrar de lleno a la conversación, pues presentarles a César, a Juan Martín, a Jonathan, que durante unos instantes vamos a ver qué se siente que nos hablemos por nuestro primer apellido. Entonces, César, pues hoy serás Mejía. Ok. Sí. Ok. Juan Martín, serás Pérez. Sin duda. Jonathan, será Sánchez. Yo, aunque soy Adolfo, seré Ortega. Y vamos a ver qué se siente el peso del primer apellido, como para empezar a burgar, a ver un poquito más de qué es lo que hay por allí. ¿Les parece? Súper. Bueno, pues para empezar me gustaría, digamos, comenzar con una pregunta que voy a lanzar y que me gustaría que cada uno de ustedes me pudiera compartir su impresión. Mejía, si tuvieras que elegir una sola escena, si lo más concreto posible, que represente lo que, digamos, tu padre o la figura paterna que estuvo cerca de ti te enseñó sobre cómo debía comportarse un hombre, o quizá cómo no debería de comportarse un hombre, ¿cuál dirías que es esa escena? Yo diría que es la violencia. Sufrimos, mi familia, toda la infancia, mis hermanos, mi mamá, violencia intrafamiliar. Entonces, vivir la violencia intrafamiliar es algo complejísimo porque a mí me hizo estar en shock por mucho tiempo, experimentar emociones negativas mucho tiempo, tener pensamientos intrusivos, complejísimos. Y yo creo que esa fue una de las cosas que me marcó en yo quiero ser como mi papá, porque además nunca me identifiqué con esa figura de violencia que él pregonaba, que él actuaba. Hubo muchas veces que se peleó con personas en la calle, con otros hombres, por cualquier cosa. Y yo creo que fue cuando un militar le sacó un arma y mi papá no se inmutó. Entonces. Y siguió peleando. O sea, se expuso la vida prácticamente. Expuso nuestra vida, la de él y la de nosotros, Claro, ¿no? claro. Entonces, por una cosa de tránsito, o sea, porque ¿quién pasaba primero? ¿No? Entonces, complejísimo eso. El militar le sacó el arma y mi papá ni siquiera se inmutó. Hoy entiendo, pues, que había una apariencia que tenía que sostener contra nosotros, contra todos los que lo veían y contra él mismo, porque los hombres en esa condición son así. O sea, no piensan sobre la vida. O sea, lo piensan, pues, pero no hacen. Yo creo que esas cosas fueron las que me marcaron. La violencia. O sea, prefiero perder que rajarme prácticamente, ¿no? Prefiero morir Sí. que darte la razón. O darte por tu lado, ¿no? Ahora, lo interesante es que, bueno, la pregunta es, ¿aprendiste que los hombres tenían que ser o teníamos que ser violentos? O porque tú dices que no te querías parecer a tu papá. Yo creo que no fue que aprendí. Yo me sentí obligado a ser así. Claro, o sea, porque nunca fue. O sea, yo me considero un hombre sensible desde muy pequeño. Pero estas cosas hacía que me fuera cerrando cada vez, acorazando, y que empezara a ser un hombre performativo, como siempre en la actuación de ser hombre, ¿no? Cuando sacó el arma la persona esta, yo sí dije, no, pues ya aquí fuimos, le dejo mis juguetes a mi vecino, ¿no? Esto muy feo. Qué feo. No, gracias por compartirlo, Mejía.
¿Sabes que mi papá también cargaba armas y las sacaba en los altercados de auto a auto? Y la traía, y yo sabía dónde la guardaba. Bueno, traía en La guantera. la guantera. Ujú. Mi papá sabe meter las manos. Ha entrenado lucha libre, lucha olímpica, box, cosas de esas toda la vida. Él no necesitaba tener armas, él era el arma, Claro. ¿no? No quiero ocupar el tiempo, pero un día un personaje trajo un bat de béisbol, le quiso pegar, mi papá le paró con las manos el batazo, se lo quitó y acabó mes y medio en el hospital. El otro. Entonces, así, como esas 1000 te puedo contar. Pero sabes que, bueno, ahorita vamos a platicar de eso, porque la verdad es que eso lo ves en una película y terminas admirando a el personaje que lo hizo, ¿no? Me recuerda mucho ahorita que hiciste esa escena. No sé qué película y no sé por qué la vi, porque no la vi hace mucho tiempo. Pero es un tipo que ya sabes, muy tranquilo, pero de todas formas le están, digamos, molestando y empieza a preguntar: ¿tienes seguro de gastos médicos? ¿Tienes seguro dental? ¿Hay un hospital por aquí cerca? ¿No? Porque, claro, él se siente tan seguro que lo va a golpear y lo va a llevar al hospital, que de pronto dices, claro, mira qué seguridad, y termina uno admirando esos personajes que tienen, digamos, merecen todo menos la admiración, ¿no? Entonces, pero bueno, gracias, Mejía, por compartirlo. Pérez, si tú tuvieras que elegir una escena de tu papá o de la figura paterna, digamos, con la que creciste, que te haya mostrado qué es ser hombre o cómo no debes de ser para, digamos, mantener, digamos, esa imagen de hombre, ¿cuál dirías que es? Sí, yo también creo que como Mejía el tema de la violencia. O sea, igual mi papá cargaba armas, él se lucía peleando. Yo creo que nunca fue explícito en un hombre tiene que ser así. Creo que no recuerdo ninguna lección así formal de un hombre es tal. Pero fue muy curioso porque obviamente me tocó presenciar muchos hechos de violencia física contra mi mamá o violencia familiar, que ahora le llamaríamos tentativa de feminicidio, ¿no? Pero creo que lo que me enseñó es a no quiero ser como él. Yo creo que tendría, no sé, 8 años. No quiero ser eso, ¿no? Y era como curioso porque al final, por supuesto que yo lo quería mucho. Y tengo, como en esas ambivalencias, recuerdos de lo que sí me enseñó a comer tacos en la calle, ¿no? Entonces, como esas dos, sí, cuando pienso en mi papá, ubico esos dos momentos, estar comiendo con él tacos en la calle y los hechos de violencia, ¿no? Entonces, es curioso, pero digo que su enseñanza fue, no quiero ser eso. Qué interesante, muchas gracias por compartirnos. Sánchez, ¿cuál dirías tú que sería esa escena que te mostró la figura paterna, tu papá, sobre cómo es o cómo debería de ser uno? Pues bueno, en mi caso, pues mi figura es abandónica total. Yo no le conozco desde que tengo conciencia. Y pues como que, bueno, yo me crecí con mis abuelos maternos. Mi mamá es madre migrante, ¿no? Y pues ahí tengo a mis 2 hermanas y a mi hermano en Estados Unidos. Más aparte otros 2 hermanos que aquí tengo en la ciudad. Pero pues mis abuelos eran pues, sus abuelos tradicionales, ¿no? Entonces pues no me faltó nada en el sentido material, porque mi abuela era la que proveía y mi abuelo nada más estaba como, yo le pongo esta palabra como el Gasparín, ahí estaba, pero no sabíamos si estaba, pues, ¿no? Pero mi abuela siempre era que se llevaba pues todo el trabajo, ¿no? Pero sí recuerdo como esto de los 10, 11 años, estar como en esta búsqueda, ¿no? Constante de algo. Me acerqué yo a la iglesia y ahí conocí a un sacerdote franciscano que hasta la fecha yo tengo amistad con él. Se llama Feliciano. Entonces justamente él al inicio, lo que sí recuerdo muy bien, estaba el coro de la iglesia y toda esta onda, yo cantaba y todo esto. Me empecé a acercar poco a poco y entonces como que poco a poco otros chicos nos jaló, pues, ¿no? La peculiaridad del grupo es que la mayoría no teníamos padre, la mayoría. Eso era lo peculiar del espacio. Entonces creo que eso lo hacía como más íntimo todavía, ¿no? Y me acuerdo que en alguna ocasión, en una Pascua juvenil, así me acuerdo muy bien, sí recuerdo tener pues estos arranques de violencia, ¿no? Yo me acuerdo que a él
palabras groseras no paraba de decirle a él. Y en algún momento íbamos a subir un cerro, ¿no? Para ir a rezar, se supone. Y él venía con su guitarra, pero ya un hombre de 35 años, ¿no? Y yo ahí gritándole, ¿no? Que pues, es un gordo, que no sé qué, ¿no? Y pues él es de Ciudad Juárez, entonces como me lo dijo así groseramente, de que pues órale, güey, ¿no? Agárrale y sube y te deja estar chingando, ¿no? Y subí la guitarra, bajé y ya estuvimos un rato. Él me platicó después como qué onda, ¿no? Porque de ahí bajamos y en estas Pascuas pues van muchos chicos y chicas. Y entonces, yo no había llevado ni cobija ni nada, ¿no? Entonces digo, pues si te quieres quedar con otros 2 compas, pues te quedas aquí, tema, ¿no? Si te sientes cómodo, pues, ¿no? Nos dormimos tú por tu ladito, yo por el mío, más aparte los 2 compas, ¿no? Y entonces él después me pregunta, ¿no? ¿Tú hijo de quién eres? Él empezó ahí a platicar un poco, ¿no? Y le digo, mis abuelos son tales y tales. Oh, y ya, pues, mis abuelos eran de todos los fines de semana ir a la misa, ¿no? Todos, no había excepción de no ir. Y entonces él me pregunta, pues, ¿quién es tu mamá? Y él platica un poco mi historia, ¿no? Entonces me acuerdo que después de eso, él, pues también me pregunta mi nombre, ¿no? ¿Cómo me llamo? Y pues le digo mi nombre completo. Y me dice, pues de hoy en adelante, pues ya no vas a ser así, ¿no? Entonces hoy en adelante vas a ser, pues, Jesús Torres Castro, ¿no? Y entonces cuando me dijo eso, fue como, ¡paz! ¿No? Fue como la primera vez que alguien me reconoció. Y entonces después de esas interacciones, me acuerdo que las primeras veces de los abrazos fue así como de, me sentía muy acosado, pero fueron las primeras muestras de afecto que llegué a tener, ¿no? Entonces sí tengo obviamente la conciencia de la violencia que viví, pero tampoco puedo no quiero que ese sea el espectro que de mi conciencia, no sé, o de mi vida, sino también he tenido referentes en el caso él, específicamente, que pues sí me mostró el amor, ¿no? Me abrazó y de repente soportaba muchas cosas de mi violencia, ¿no? Pero también trataba de comprender, ¿no? Como la parte del por qué tenía estos arranques de violencia, ¿no? El por qué de repente hasta lo llegaba a patear, a golpear, ¿no? ¿No? Y él pues me retenía y me abrazaba, ¿no? Entonces era así como un ogro convirtiéndose en un gatito dócil, ¿no? ¿Y Pero cómo eres ahora? ¿Eres abrazador o sí, te sigue sí, no, manteniendo? sí, eso sí, sí, lo que mucha gente dice, pues es que tengo una cara de pocos amigos, ¿no? Eso sí soy consciente, pero sí soy muy sensible, ¿no? O sea, con las personas que yo quiero, suelo mostrar mucho afecto, solo con los hombres me cuesta todavía un poco, ¿no? O sea, con algunos amigos, pero trato de, como esto, ¿no? De expresar el afecto, el amor, pero sí ha sido un camino difícil, sí. Mi mamá nunca me ha dicho un te quiero, un te amo, por ejemplo, ¿no? Hasta la fecha. No. Mi mamá es como sus muestras es te envío dinero, lo que ocupes. Sí. Es como su forma de querer, ¿no? Pero, Sí. pues bueno, en resumidas palabras es eso. Muchas gracias por compartir tu historia. Sí nos damos cuenta de que ese primer apellido, su ausencia evidentemente tiene un peso increíble en la vida de los hijos. Pero también nos damos cuenta de esas figuras que luego no reparamos que ahí están, ¿no? Esas figuras paternas que qué bueno que reconociste y que la tienes y que además parece que te ha hecho muy bien, ¿no? Eso. Sí, pero nada más como cambiando algo. O sea, mi apellido es Sánchez, pero el de mi papá es Martínez. Mi abuela me cambió el nombre y los apellidos. Entonces, no sé si agradecerle, sinceramente, porque el nombre no me gusta, Jesús. Pero sí me gusta el nombre de Jonathan, por ejemplo, ¿no? Pero ahorita te estamos diciendo Sánchez, te cambiaron. Que me lo ¿Quieres que te digamos Martínez un ratito para ver qué se siente? Debe ser muy incómodo. Yo preferiría mejor. Sé que el apellido Nicolás, por ejemplo, es un apellido que tiene mucho peso en la parte materna. Yo lo veo como un apellido de mi abuela, como una mujer muy poderosa. Su madre de mi abuela, una mujer demasiado poderosa. Y los últimos años de vida fue como unas historias que me contó que dije, wow. Y prefiero mejor quedarme con el apellido Nicolás. Es que es muy interesante porque al final son, digamos, pues son asignaciones que hacemos, pero tienen un peso tremendo. Antes de que empezáramos a grabar, les compartí algo que también quiero decir a cámara, porque ahora un sobrino me hizo ver, apenas la semana pasada, que mi papá firmaba como R.O. Munguía, él es Roberto Ortega,
Él nunca tuvo tuvo contacto con su papá muy esporádico, no vivió con él, lo conoció, yo creo que lo odiaba, porque al menos lo que nos planteaba es que lo vio muy pocas veces y que cuando lo veía además le caía muy mal que, no sé, la única anécdota que alguna vez nos contó de su papá es que su mamá lo llevaba a él y a su hermano gemelo a veces a comer con el papá. Y entonces el papá no estaba muy atento de ellos, evidentemente no vivía con ellos, pero que además de todo, la mamá, o sea, mi abuelita, le pasaba dinero por abajo de la mesa al papá para que vieran los hijos que el que pagaba era el papá. Oh, Entonces, bueno, mi papá lo odiaba. sí, claro. Y entonces mi papá firmaba como R.O. Munguía, firmaba con el apellido de él, pero aún así él mantuvo el Ortega y aún así llegó a tener, yo le alcancé a ver esos destellos de orgullo del apellido Ortega. Supongo que a partir de lo que él hacía, supongo, más que por lo que el papá había hecho, ¿no? Claro. Pero muchas gracias por compartir, Sánchez, tu historia. Bueno, ahora sí, para entrar en materia, Mejía, ¿cuál es el momento en el que, si lo tienes ahí más o menos ubicado, en el que te diste cuenta que a lo mejor no era con la violencia, pero con alguna otra actitud que pues realmente pues es de machos, es de personas que como hombres no se cuestionan, que somos la mayoría, pero que te diste cuenta esto no está bien? Mejía, ¿tienes ubicado en tu historia personal el momento en el que a lo mejor en algún momento de niño te diste cuenta, esto que estoy haciendo no está bien, pero es la forma en la que yo debería de actuar si quiero mostrar que soy hombre? ¿Hay algún momento en tu memoria que recuerdes eso? Sí, tiene que ver con la violencia, lamentablemente. Bueno, en ese momento para mí era lamentable. Y mis papás siempre, toda la vida, se han dedicado al comercio informal. Uh-huh. Entonces, es normal que cuando estás mucho tiempo en el trabajo, pues empieces a llevarte bien con los que están alrededor. Uh-huh. Básicamente estás más ahí que en tu casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno de estos vecinos, me imagino que los puestos, le regala a mi mamá un pescado. No sé en qué condiciones, ¿no? Bueno, mi mamá se lo regala, no se lo come, lo lleva a la casa, lo calienta y entonces llega mi papá, no sé por qué llegaron separados, llega mi papá, le pregunta ¿por qué te estás comiendo eso? Mi mamá le dice me lo regaló Chanito y mi papá se deschaveta, ¿no? Y la golpea, ¿no? Entonces la golpea y mi hermano y yo, tengo un hermano al que le llevo año y medio, nos le vamos encima a mi papá. Entonces, imagínense la escena, lamento la imagen, pues imagínense la escena, pues, mi madre sangrando y mi hermano y yo peleándonos contra mi papá. Esa escena a mí me rompió el esquema y me hizo confirmar que no era la forma en cómo yo tendría que conducirme. Es decir, yo no quiero una familia a la cual hacerle esto. Ahí fue donde yo hago un quiebre con mi papá, que ya venía cocinándose. Ahí, pero ese punto es donde yo hago un quiebre con él y yo me resiento muchísimo con él, ¿no? Yo le agarro rencor cañón, ¿no? Hasta un grado de odio, ¿no? Y pasan los años, yo llego a AA, estuve en AA 12 años. Cuando yo llego a AA, llego porque en unas vacaciones, unos amigos, mi pareja en ese momento, y yo empezamos a tomar. Yo me voy al baño y cuando regreso, mi pareja estaba bailando con el mesero, pero no de uno a uno, sino estaba bailando porque se había hecho como la bolita en el antro. Y yo me deschaveto. Entonces yo recuerdo que la saco a jalones y recuerdo escenas. Yo la saco, le empiezo a gritar. La siguiente escena estamos en la puerta, la siguiente escena estamos afuera, la siguiente escena es que yo la persigo corriendo y cuando la persigo corriendo, afortunadamente nunca la alcancé porque yo tenía la intención de agredir, ¿no? Uh-huh. Ese evento de mi adolescencia y este evento acá me hacen pedir ayuda. Yo llego y les digo, en ese momento estaba tomando un diplomado en medicina alternativa
Yo les digo a los del diplomado, saben que ya no puedo, me convertí en lo que juré destruir y me reconfirmo como mi papá, ¿no? Y ese momento fue como de, acá fue de, yo no quiero esto, pero acá fue de, no, mano, pues eres eso. Entonces, por eso es que yo voy a AA. Porque ese evento a mí me quiebra y yo digo, no puedo seguir así porque yo soy mi papá. Soy la parte que no quiero de mi papá. Claro. Entonces, aunque yo conscientemente decía, no quiero ser como él, pues la verdad es que no había ni guía, ni elementos, ni nada que me hicieran tomar un rumbo diferente a él. O sea, había conciencia, pero no había, pues, como avance en esa conciencia, ¿no? O sea, de buenos deseos no se va como a ningún lado, básicamente. Sí, por eso creo que es tan importante lo que estás haciendo ahorita, que es lo que vamos a platicar, ¿no? Lo que estás haciendo tú con Miquel en espacios donde te dan herramientas y recursos que pues tú no tuviste. Me parece valiosísimo lo que están haciendo. Muchas gracias por compartir historias fuertes, ¿no? Historias muy, muy fuertes. Complicadas, ¿no? Afortunadamente ya fui a terapia, entonces ya no. Pero además, lamentablemente muy, muy usuales, ¿no? O sea, Claro. muy usuales. Todos tenemos esas. Más de la mitad de la población. Sí. Ahorita que Martín decía intento de feminicidio, o sea, ya lo podemos llamar así. Sí. Yo me quedé pensando, ¿saben? O sea, híjole, estuvimos a 2 de que algo sucediera, ¿no? Además, también en los contextos de que si hoy sucede algo que te sucedió a ti hace 10 o 15 años o 20 años o a tu papá hace 30, 40 años, hoy las consecuencias son distintas. Claro. Pero es interesante, qué bueno que las consecuencias son distintas, pero yo lo que me pregunto es, digamos, por supuesto que no voy a justificar ninguna violencia, pero creo que necesitamos acompañar todavía más para que se genere esa conciencia, ¿no? Y para que se genere también, digamos, en quien está teniendo esas deschavetadas, como les llamas, pues que no está bien, que no está padre, ¿no? Es bien complejo. El tema sin duda es complejísimo, Sí. Pérez, ¿te acuerdas tú de cuándo fue cuando te diste cuenta por primera vez, esto no está bien, esto de actuar como actué, aunque me hace mostrarme como un hombre, no está bien? Sí, yo creo que, tengo varios momentos, digamos, de infancia, cuando mi papá muere cuando yo tenía 9 años. Y entonces en la dinámica tradicional, entonces yo soy el hombre de la casa, aunque tengo una hermana mayor, ¿no? Pero entonces el hombre de la casa. Y pues uno asume, soy el hombre de la casa con 9 años, entonces como cualquier hombre, empecé a buscar trabajo. Y a los 9 años estaba trabajando en la tienda de la esquina, ¿no? Como hombre de la casa. Y hay un juego, digamos, un poco complicado ahí en estas tradiciones de darme prioridad porque soy el hombre de la casa, de 9 años. Y yo comienzo a vivir eso, ¿no? Como el privilegio de ser el hombre de la casa. Y yo recuerdo, no sé, no tengo exactamente 12, 13 años entre ese rango, que comienzo a darme cuenta de ese privilegio, más allá de la responsabilidad, porque era obviamente simbólico que yo no aportaba dinero, aunque trabajara yo el fin de semana, lo que sea, y comienzo como a cuestionármelo, un poco como Jonathan lo comentó. En estas búsquedas yo llego al tema religioso y empiezo a leer, ¿no? La Biblia, voy a cursos, tal. Y creo que ese fue para mí un momento que no tiene nada que ver con el machismo, ni se mencionaba, pero sí con la desigualdad. Entonces creo que para mí la comprensión de esto que estoy viviendo es privilegio, que genera una condición de desigualdad. Cosas, por ejemplo, como mamá no permitía que yo lavara trastes o ropa, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué no? O sea, solo si era parte del aprendizaje. Desde sí podía hacerlo si ella me estaba enseñando, tal, pero no como un tema de igualdad. Y yo recuerdo que mi hermana mayor, Laura, desde pequeñita reclamó esa desigualdad, pero yo no la lograba como descifrar. Y entonces llego por las formas de desigualdad social, por temas de la teología de la liberación, a empezar a problematizar de, ay caray, yo estoy reproduciendo en chiquito, ¿no? O sea, en micro, estas formas de desigualdad. No fue sencillo modificarlas y ya entonces era como mi rebeldía de, mamá, yo lavo mi ropa, ¿no? O yo resuelvo estos temas, ¿no? Y
creo que eso fue un tema, digamos, como empezó a ayudarme a dar conciencia. Por los circuitos que estaban, no se hablaba en lo absoluto de cuestionar el machismo. Creo, digo, recuerdo más como cuestionar este tema de que los hombres fueran armados o cosas por el estilo, pero creo que nos ha costado mucho históricamente, y hablar de cuestionar el patriarcado, el machismo, pues en realidad es más o menos reciente, ¿no? O sea, con suerte 25 años, 30, y ya como el mainstream, digamos, pues no sé, 10 años, ¿no? Y bastante light, o sea. Cierto. Oye, ¿tienes hermanos varones? Tengo otro hermano, sí. Y ellos sí tenían que hacer esas labores. Solamente tú, por ser el mayor de los varones y por estar trabajando, no. Sí, Pero tal los cual. otros chiquitos. Sí, claro, todos los demás. Porque eso, digamos, dentro de toda esa desigualdad que decías, que planteas, parecía que también, digamos, al resto de los hermanos, por no trabajar, parecía que lo que te hacía diferente era trabajar, no tanto ser hombre, ¿no? Yo creo que las dos, ¿no? O sea, más bien, era como es el hombre de la casa, yo asumía que tenía que trabajar. Digo, yo estudiaba y el fin de semana trabajaba y demás. Mi hermano es más pequeño, entonces son 4 hermanas y somos 2 hombres, ¿no? Claro. Entonces, como que eso se daba como en como rol, yo nuevamente regreso al tema de la desigualdad. Y después creo que tanto mi hermano como yo vamos, obviamente, confirmándonos como hombres en una dinámica el arquetipo del héroe, ¿no? Entonces empezamos a ser como los héroes de la calle, de la colonia, a resolver. Y ahí creo que esa es otra cosa que a distancia entiendo. No fuimos, afortunadamente, en una dinámica de violencia, ni dentro de la casa, ni de otra manera, sino éramos un poco como los hombres de la calle o de la comunidad, que no peleaban, que no éramos violentos, sino resolvíamos. Éramos como los que, si alguien se peleaba, estábamos ahí deteniendo la violencia, ¿no? O tratando de resolver y demás, pero estábamos en ese arquetipo de los héroes, ¿no? Interesante. Sí. Interesante. Y qué rápido te diste cuenta, porque también muy chiquito lo hiciste, lo viviste, y muy chiquito también te diste cuenta. Sí, fue curioso eso. Habla de mucha sensibilidad también. Muchas gracias por compartir tu historia, Pérez. Sánchez, ¿cuándo te diste cuenta? Estoy actuando mal, no debería de estar actuando así, sin embargo estoy repitiendo algo que aprendí o que me enseñaron de lo que es ser hombre. Híjole, ahorita la estaba rebuscando un poco, como les comparto, ¿no? O sea, yo me crecí en una comunidad, y entonces, como yo viví con mi abuelo y mi abuela sí no hizo distinción, acá me refiero, desde muy chicos nos acostumbró a cada quien tiene que lavar su ropa. No hay un rol específico, pero también tienen que lavar trastes, ¿no? Como todo ese tipo de cosas. O sea, ella sí nos ponía a hacer cosas, ¿no? Lo peculiar es que, por ejemplo, nosotros teníamos un cuarto para los 3 ahí amontonados, ¿no? Y pues lo teníamos hecho un relajo ese cuarto, ¿no? Siempre estaba lleno de basura. O sea, me acuerdo y me abruma saber que así vivíamos mis hermanos y yo, pues, ¿no? Pero sí recuerdo porque, pues, allá en el pueblo, pues, muy, muy acostumbrado a la siembra del maíz, frijol, todo esto. Y entonces, pues, como todo el proceso, cuando nos tocaba, a mí me encantaba cuando íbamos a regar, ¿no? Porque ahí no implicaba tanta fuerza, ¿no? Ir con cubetas, así. Yo llevaba mis cubetitas, ¿no? Pero ya cuando ahí se le dice segunda cuando se le echa tierra después de que pasa la yunta, los toros, pasan los toros, y va la gente recogiendo porque se van cayendo, ¿no? Entonces tienen que ir recogiendo. Y el proceso ayuda justamente cuando hay lluvia y hay épocas de viento, pues que no las tumbe. Ese es el proceso como tal. Pero después de eso, pues la lluvia lo deslava. Entonces tienen que volver, que se le dice segunda, ¿no? Con pala. Y entonces cuando tocaba eso, para mí era insoportable. Porque mis 2 hermanos eran muy buenos para ello. Y a mí siempre me salían ampollas y yo siempre iba atrás. Y entonces mi abuelo, mi tío y mis hermanos siempre eran como muy incisivos en ello, ¿no? Como que no le sabes, como eso, ¿no? Entonces de repente... ¿Que eres menos hombre? Sí, como eso, ¿no? De cierta forma sí. Y entonces de repente, para que no estuviera entre comillas estorbando, pues ya, pues vete con tu abuela, vete a traer la comida y ya comemos juntos, ¿no? Y yo lo tomé así como, bueno, es una escapada, pero pues ahorita contándolo, para mí era así como, pues mejor vete con
con tu abuela, como Con las uno de mujeres, ustedes, ¿no? Ujú. Justamente, ¿no? Sí. Y a mí me Sí, gustaba David. también, no le veía tema, ¿no? Sí. Pero creo que algo que sí me di cuenta, porque es algo que nunca se me olvida, es que en algún momento, y eso lo dijo uno de mis tíos con mi abuela, así todos, ¿no? Porque pues, somos 2 hermanos mayores y yo, somos 6, ¿no? Pero así los que nos crecimos, mis 2 hermanos y yo, en algún momento, porque tanto mis hermanos como yo salíamos, bueno, mi hermano mayor y yo salíamos mucho. Mi otro hermano, el del medio, el que es como el sándwich, pues él era muy reservado. Pero cuando salíamos mucho y llegábamos muy noche, así, ¿no? Yo tenía muchas actividades aparte, ¿no? Eso es lo que me gustaba mucho de mí. Yo todo lo que le pedía a mi mamá me lo daba. Música, órale, ¿no? Esto, órale. Todo lo que yo le pedía a mi mamá me lo daba. Pero el chiste es que en algún momento haciendo una comida familiar o haciendo una comida entre nosotros, pues salió de que, pues, si fueran mujeres, fíjate, ¿no? Pues, andan de locas. Entonces, permítame la expresión, ¿no? O sea, estarían de putas y ya tendríamos nietas, ¿no? O sea, expresándose como de que sí. Y a mí eso me incomodaba. ¿Eso por quién lo ejemplo. dijo? Lo dijo mi tío, y mi abuela y mi abuelo, ¿no? Lo dijeron en otro tono, pues, ¿no? Y nosotros nos reímos, yo también me reí, ¿no? Sí, ¿no? Pero pues afortunadamente son hombres y pueden tener la libertad de salir, pues, ¿no? Y yo como que no me lo cuestioné. Y otra, me acuerdo que, por ejemplo, uno de mis tíos, él era muy mujeriego, creo que hasta la fecha. Pero el chiste es que algo que yo sí me acuerdo es que, pues desde muy chavo ya me preguntaba, ¿y ya tienes novia? ¿Y ya tienes no? ¿Y ya tienes novia? Y siempre era esa la pregunta, ¿no? Entonces había una chica que vivía como a 2 cuadras de donde yo vivo. Y justamente ella luego pasaba a la casa, como para que nos fuéramos juntos. Y entonces mis hermanos siempre me hacen burla. No hasta la fecha, pues ya se les olvidó, ¿no? A mí no se me olvida. Pero salí y me decía, ¿está Chuchito? Y entonces mis hermanos me hacían en burla. Ya vinieron ya vinieron por el Jonah, ese, ¿no? Y ya salía yo y pues yo decía, sí, es mi novia, ¿no? Pero obviamente no. Pero tenía como esa presión, ¿no? Y entonces después en la secundaria también viví como ese proceso, ¿no? Viví el proceso porque pues, sí soy muy reservado, ¿no? A mí me ha costado mucho como socializar, ¿no? Y pues de repente también quererle demostrar a mi tío que, como eso, ¿no? Como eso porque, bueno, ahí va otra anécdota. En una camioneta que tenemos, pues es una Ranger, ¿no? Entonces hay ven que están eh, las sillitas pequeñas, ¿no? Atrás. Entonces me acuerdo que una vez me dijo mi tío, vámonos a no sé dónde, ¿no? Él ya iba un poco borracho. Y entonces después fue a traer una chica. Pero yo estaba metido ahí. Y después empezaron a besar y ni cuenta se dio la chica. Entonces me acuerdo que ya después la chica pues me ve y le empieza a reclamar a mi tío como, ¿qué te pasa, no? Como, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo traes a él? Está ahí como todo ahí encerrado, ¿no? ¿Sí hemos de acuerdo? Y entonces yo sí me acuerdo que también me quedé así como muy sacado de onda y después me dice mi tío, ¿ya viste cómo se hace? Y entonces así como eso, ¿no? O sea, no sé. Y entonces yo me acuerdo que también como era músico, cada que iba a una tocada, estaba con otra chica, ¿no? Y es como, mira, y te la presento. Y yo de repente agarré como de esa forma el arquetipo, no, mi tío es un chingón, ¿no? Entonces, pues voy a ser como él, ¿no? Que también me agradaba como esa idea, ¿no? Pero también me confrontaba la idea porque estaba en la iglesia, ¿no? Y entonces también eso me contenía porque por ejemplo, con este amigo era no. O sea, aquí no vas a estar con tus cosas, pues, ¿no? O sea, tú, no es que me decía que eras alineado a la iglesia, no, sino pues sí, aquí no vas a estar con estas cosas, ¿no? Para mí es importante que estudies esto, pero nada que te estés distrayendo en cosas que no. Pero era con mucha confrontación, ¿no? Más aparte, mis hermanos siempre han sido muy de expresar amor, ¿no? No sea su forma, ¿no? Igual lo que es entre nosotros, pero era eso y era muy confrontativo de repente, entre que había amor, pero también de repente había mucha confrontación con el machismo, ¿no? Y pues muy naturalizado, pues, ¿no? Sí. Entonces sí. Eso ahorita, bueno, son muchísimas anécdotas. Como También dices, ¿no? el contexto que hay que dar es que Sánchez, tú naciste, creciste y vives en Oaxaca, ¿no? Bueno, estuve allá en el pueblo primero y a los 18 años me fui a estudiar a la capital y hasta la fecha pues sigo viviendo ahí. O sea, ya llevo de 11 años. Sí, porque no crean que cuando habla de güeyes y de yuntas pasaron aquí en Tlalpan. No. Lo grabamos aquí en la Ciudad de México. Sí.
También hay otro, hay vida más allá De la ciudad de la Ciudad de México. Exacto. Y hay mejor vida, seguramente. Sí, sí, bueno. ¿Cómo me rico allá? Sí, confirmo. Claro, es buenísimo. Bueno, a ver, voy a preguntar, no tenemos que ir en orden, ya. Quieren intervenir, por favor, ya, fíjense. Yo te noto un poco reservado con las groserías. Si quieres decir las groserías, sin ningún problema, no hay ningún... Yo ando trabajando en eso. Yo tengo un dilema con eso, sinceramente. Entonces, no es que me tenga que retener, pero es un trabajo que ya estoy empezando a hacer de... O sea, tu trabajo es no decirlas. No es decirlas, sino porque de repente en la forma en que las digo, sobre todo a las personas con las que estoy muy cercano, sí me doy cuenta que de repente lastimo mucho. Que puede ser violencia. Las lastimo, porque de repente soy hostil al decirlas a veces. Claro, ¿no? claro. Entonces es algo que tiene muy poco tiempo que me di cuenta. Y eso es muy confrontativo para mí. Qué bueno. Sé que a mí me agrada, sí, pero en donde se pueda, como siento, para dar contexto, ¿no? Pero si no... Pues, No, yo generalmente no las digo. Mi papá sí era muy, muy grosero. Tengo hermanas que parecen de Veracruz. Perdonando la presente, pero... Sí, parece jarocha. Bueno, parecen, porque sí hablan con muchas groserías como mi papá. Sí. Yo la verdad es que las decía también un poco, quizá como tú dices, performativamente, pero la verdad es que nunca me gustaron. Es más, no las sé ni decir, no me salen... A mi papá le salían preciosas, a mí no me salen bien, entonces no las sé. Pero ustedes quieren decirlas, por favor, con Vale. Aquí de las luchas, ¿no? Ahí sí se puede decir. Ah, sí, por ejemplo. Aquí a las luchas, ¿no? Las luchas sé que le están dando con todos los luchadores, ¿no? Sí, sí. Yo la última vez que fui a las luchas, que fue hace mucho tiempo, la verdad es que me censuraron mucho porque como yo no suelo ver luchas, no sé por qué, pues la única frase que yo sabía de luchas era la que escuchaba de niño en la tele, ¿no? Que decían los rudos, los rudos, los rudos. Cuando lo digo, se acerca una persona que vende cerveza y me dice, eso ya no se dice. Eso me pasa por dejar de venir. Claro. Yo ya me voy. Desde que los jóvenes. Claro. Me censuraron, Sí, pero fue bueno. la gentrificación. A ver, si hoy tuvieran que decir en qué parte del camino están, ¿qué dirían? Digamos, ya identificaron estas actitudes, por ejemplo, las que acaban de platicar, estas actitudes machistas, eso ya me queda claro. Pero, por ejemplo, supongo que a lo mejor vino durante esa identificación o un poco después la vergüenza de haber actuado así, la vergüenza de haber actuado así toda su vida, o la vergüenza de no haber sabido lo que ahora saben, o a lo mejor se confundieron y no sabían ahora cómo actuar, o empezaron a aprender. Ni siquiera sé cuáles son esas etapas de lo que sería un camino de, pues, ¿cómo llamarle? De construcción, no lo sé. ¿En qué parte de ese camino se siente cada uno de ustedes? Que nos oriente también a quienes quizá ni siquiera nos hemos dado cuenta o apenas queremos empezar a darnos cuenta, pues cuáles son esas etapas para ver cuál sigue, ¿no? ¿Qué dirían? A ver, ¿quién tiene identificado eso? Yo diría, yo he estado pensando, incluso estoy escribiendo un artículo sobre eso, que creo que obviamente somos hombres diferentes, ¿no? Pero me veo el otro día con otros colegas, estoy participando en varios espacios y alguna ocasión con mi hija le compartí un texto. Mi hija tiene 22 años, es feminista, vegana. Y entonces le dije, oye, mira, ¿cómo te suena este texto, no? Y me dijo, ¿es para el grupo de los viejitos? Y yo no había entendido que, o sea, generacionalmente se notaba. Entonces el laboratorio para vatos, el taller para vatos es el de los jóvenes, ¿no? Okay. En el otro espacio de reflexión es el de los viejitos, según mi hija. Entonces yo cuando le conté a ellos me daba mucha risa porque ¿cómo? No nos sentimos viejitos. Bueno, pero es un poco... Y también cuéntanos, ahorita nos cuentas de qué se trata de esos grupos, ¿no? Para claro. que también podamos... Y entonces, en otro espacio también, que recién hubo un congreso el cuarto Congreso Internacional de Trabajo con Hombres que Ejercen Violencia, de Hombres por la Igualdad, que estuvo súper bueno y les recomiendo que busquen ahí el material. Y ahí di una reflexión. Entonces, yo creo que partamos, o sea, somos hombres diferentes por nuestras generaciones, historias y demás, pero estamos en un sistema de desigualdades conceptualmente llamado patriarcado, que tiene muchas expresiones. O sea, el patriarcado como paquete es que somos machistas, pero también somos clasistas, racistas, heteronormados, y así la lista. Y agregaría un tema importante que para mí personalmente ha sido un proceso largo de reconocimiento, que es el ser egoístas.
¿no? Y una expresión en psicología sería narcisistas. Entonces, mucho de lo que nos hace hombres, en las anécdotas que han contado tanto Mejía como Sánchez, es como los hombres tenemos como un elemento básico de soberbia y egoísmo, y no importa si pongo en riesgo a la gente que está alrededor mío, de mi propiedad, ¿no? Porque culturalmente así se ve, sino es yo, ¿no? O sea, en el centro. Y creo que entonces comenzar a ser conscientes de que somos el centro del mundo, creo que es de las primeras cosas que nos cuesta. Y digo, obviamente mi trayectoria afortunadamente no está vinculada con violencia física y demás, pero acabas de decir otra cosa que me parece muy, muy importante de ser conscientes, que es la vergüenza. O sea, yo creo que un indicador de que estamos medio avanzando es que tengamos vergüenza de lo que hicimos, ¿no? Porque a veces pensamos que, pues no, es decir, yo mismo en mi propia historia de vida puedo decir, yo no he pegado, digamos, a una mujer, ¿no? Pero sí he coaccionado desde el amor romántico. Y entonces lo que era romántico, incluso con serenata y flores, ahora a distancia digo, güey, qué vergüenza, ¿no? O sea, claro. Entonces eso me parece. Y el otro día también reflexionando esto con Miquel, hablábamos acerca del dolor ajeno, ¿no? Yo le sugería, ¿por qué no empezamos a hablar con los hombres de sentir el dolor ajeno? O sea, no solamente el dolor, sentimos el dolor entre comillas de nuestra familia, de nuestra pareja, pero ¿por qué no sentir el dolor de Gaza, por ejemplo, ¿no? Del genocidio? Justo. ¿Por qué no sentir el dolor de lo que está sucediendo aquí en nuestro país con injusticias de otro tipo? Los desaparecidos. Desaparecidos, o sea, y todo eso tiene que ver también con reconocer las desigualdades entre las cuales estamos como hombres. Entonces, parece mucha vuelta, pero creo que es empezar a ser conscientes de esas desigualdades y cómo nosotros las empezamos a reproducir. Voy un poco cerrando en el apartado del egoísmo, del individualismo, porque entonces hacemos nuestro mundo de yo ya no pego, yo me llevo bien con la gente, ya estoy en un grupo, chido, pero el país sigue teniendo niveles de violencia y de feminicidios impresionantes, seguimos teniendo un mundo y un país militarista, y creo que llegamos entonces aquí a la conciencia política, ¿no? Y que eso no es un tema ni que se logra rápido, ni tampoco hay cursos en línea para esto, sino que desde el punto de vista y experiencia se tiene que dar en el diálogo con otros. Y amerita leer también, ¿no? Porque si uno necesita leer, comprender temas, ¿no? Empezar a jugar con conceptos y entenderlos y cómo nos atraviesa. Y obviamente tenemos que asumir y seguir aprendiendo de las feministas que nos han enseñado mucho del camino, pero creo que nos falta bastante trabajar nosotros en primero reconocer que no vamos a encontrar una respuesta los hombres, porque yo escucho también esos discursos de ahora los hombres tenemos que hacer nuestra propia historia. Yo creo que no. Yo también he pasado por ahí, pero creo que a distancia y con certeza puedo decir que será un error. O sea, tenemos que hacerlo desde las epistemologías feministas, tenemos que hacerlo desde una lógica de conciencia política, de clase, de antirracista, de colonial y demás, y que suena mucho, pero a veces en acciones muy concretitas lo podemos hacer. O sea, si me genera incomodidad que estén asesinando niños y personas en Gaza, eso es buena noticia, ¿no? O sea, si además puedes en tus redes sociales compartirlo, es buena noticia. ¿Y eso qué tiene que ver con el machismo? Mucho. Claro. Porque nos oponemos a esta forma tradicional de esto de vemos películas de acción y yo bromeaba el otro día con mamá de cuántos litros de sangre quieres ver la película de acción, ¿no? O sea, y jugar con esas concepciones de, güey, o sea, no es una película de acción donde matan gente, o sea, tiene que tener un simbolismo y comenzar a problematizar eso está bien. Si logramos nosotros pasar de ser conscientes a decidir políticamente, pues llegaremos a lo que han hecho las mujeres, porque las mujeres comenzaron a ser conscientes de no nos gusta que nos madren, no nos gusta la violencia, no nos gusta que nos maten, pero muchas comenzaron a trabajar hacia la conciencia política, que empezó a mover a los hombres y ahora estamos incómodos, no sabemos dónde, incluso hay muchos bastante enojados y hay otros consciente y políticamente claros, pongo extremos como Trump, Milei, Bukele, Noboa y todo lo que tenemos ahora, que con conciencia política de clase, digamos, patriarcal y demás,
están desmontando todo lo que podría significar igualdad entre hombres y mujeres. Y ahí creo que el debate está grande porque llegamos a un tema mucho más complejo, que es cómo estamos educando a niños y niñas para reproducir o no esas desigualdades. Y sí nos problematiza porque entonces todos, aunque no seamos padres biológicos, interactuamos con niños, niñas y hombres, adolescentes y jóvenes que están mirándonos o que les estamos dando lecciones que ni siquiera nos damos cuenta. Es un mapa extraordinario el que acabas de hacer. Muchísimas gracias, Pérez. Pero es un mapa que me abruma. Sí, es abrumante, claro. Pues porque estamos, Permíteme solamente cerrar con esto. Claro, claro. Creo que necesitamos abrumarnos. O sea, si no nos abrumamos, no alcanzamos a asumir, no solamente llegar a la conciencia política, sino a tomar acción. Porque entonces nos quedamos en un asunto de conductas. Y termino ya para no acaparar. El otro día comentábamos precisamente en el grupo de reflexión que no tendríamos que ir a un grupo de hombres para ser buenas personas. O sea, tendríamos que ser buenas personas, ¿no? O sea, si era un grupo. Claro. Y creo que ahí es donde tendríamos que cuidar la trampa. Y sí creo que necesitamos abrumarnos, avergonzarnos, que nos duela. No podemos cambiar el pasado, pero sí a partir de eso, ¿qué es lo que comienzo a hacer? Mi acción de hoy, ¿qué dimensión tiene con eso tan abrumante? Y a construir un poco de conciencia política. Claro, claro. ¿Qué dirías, Mejía? ¿Qué dirías, Sánchez? ¿En qué etapa están ustedes? A lo mejor si consideramos un poco el mapa que acaba de plantear Pérez, ¿en dónde se ubicarían ustedes? Pues es bien complejo en mi caso ahorita de lo que comentaba porque ha sido bien confrontativo el proceso. ¿A qué me refiero? Pienso que los primeros 22 años de mi vida no había conciencia. Yo recuerdo a algunas amigas en la universidad feministas saliendo en las marchas del 8M. Y yo me acuerdo que con mis compas hablando estupideces y también hablando mal de ellas, ¿no? Según nuestras amigas, pero también hablando mal de ellas, ¿no? Y pues de revoltosas y no las bajábamos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que una de mis primeras experiencias, que creo que afortunadamente me tocó, fue ir a servicio social y me tocó un lugar en donde hay alerta de género. No había pasado ni un mes y me llegó un intento de feminicidio. Y sinceramente no lo supe abordar, ¿no? O sea, siendo muy sinceros, pues, ¿no? Hice lo que pude, pero no tenía ni conciencia de absolutamente nada, ¿no? Yo recuerdo que en el centro de salud hubo demasiada revictimización, ¿no? Por parte de la doctora de base, la enfermera, porque no era la primera vez que llegaba la señora por un intento de feminicidio. Y habían sido 3, 4 veces, ¿no? Entonces, no lo sabías abordar. ¿Por qué? ¿Cuál era tu papel? ¿Qué tenías que hacer? Es que yo iba a servicio social como psicólogo, pero a mí me tocaba todo. O sea, si llegaba Ok, tú como profesional de la salud tenías que atenderla y no supiste cómo No hacerlo. supe cómo hacerlo. O sea, porque habían 3 programas en ese entonces, pero ya no sé cómo está. Era salud mental, adicciones y violencia. Entonces teníamos que cubrir, ¿no? Y aparte me daban uno que era servicio amigable para hablar de sexualidad y todos esos rollos, ¿no? Pero el chiste es que en eso en específico yo sí no supe. Y me acuerdo que eso sí me abrumó porque pues se hizo toda la intervención, tanto para también sacarla del domicilio con sus 5 hijos, y a la mera hora no se va, ¿no? Yo me quedé todo el día casi, y también me quedé muy frustrado y molesto con ella, ¿no? Sí, no se iba porque no tenía dónde ir. ¿No? Casi, ¿no? No, es que ya le íbamos a llevar a un refugio, o sea, iban a llegar las personas para llevarla al refugio, y a la mera hora dice no. Entonces, pues ella me firma un documento en donde pues, casi me está diciendo de... desiste. Sí, de que pues, se puede ir y nosotros nos deslindamos, ¿no? Pero me acuerdo que una de las primeras experiencias iguales que yo ha sido una relación algo extraña con mi mamá por esto de la distancia, pero me acuerdo que en servicio social me marcaba mucho mi mamá. Los primeros 6 meses fue muy chido, pero los últimos 6 con unas compañeras, la neta, fue un infierno, sinceramente, porque eran muchas luchas de poder, sinceramente. Pero sí me acuerdo que me marcaba mi mamá y yo platicaba de eso, ¿no? Y mi mamá empezó a contar algo respecto a pues,
su vida, ¿no? Como mujer, ¿no? También estuvo aquí un tiempo, viviendo en Ciudad de México y así, y me contó de, pues, todo lo que vivió, ¿no? Del acoso, pa. Y entonces ella me dice, ¿no? ¿Y tú qué opinas? Y yo fue la primera vez que yo no supe decir nada. Le digo, no sé, ma. Y le cambié el tema, ¿no? Pero, hijo, te estoy preguntando. Y lo que mi mamá no sabe es que me identifican con las personas que ella dice, ¿no? Y eso fue como, madre, ¿qué le puedo decir a mi mamá? ¿Le voy a decir mentiras? Pues yo creo que no, ¿no? Y la segunda es que cuando termino servicio social, yo había llegado, fue todo un tema, ¿no? Para atenderme, pero venía bajando en un lugar que, de sobrecarretera caminando, para las mujeres es peligroso caminar ese lado, ¿eh? Yo lo caminé como si nada con mi maletita y eso fue antes de la pandemia, fue en febrero. Y entonces ya eran como eso de las 12:30, 1 de la mañana. Vi que en el puente, porque hay unas canchas ahí, y estaban jugando puros hombres. Yo me quedé un rato viendo, pero después me cayó como una tristeza, no, es que no sé cómo decirlo, si fue melancolía, no sé. Y recuerdo que después se me salió una frase que nunca se me va a olvidar y lo que dije fue, ojalá que las mujeres se sintieran como yo me siento en este momento. Y eso fue lo que me cayó. Y después me seguí. Y ahí, ¿no? Pero sí ha sido muy confrontativo porque yo me acuerdo que al inicio de los grupos a los que empecé a asistir, por ejemplo, el grupo de reflexión de la UNAM, estaba muy chido, pero pues yo me sentía chido o me sentía deconstruido cuando nada más iba y contaba y lloraba y punto, ¿no? Al igual que en otro grupo de unos compas de Juchitán, lo mismo, pues así, lo mismo. Y después dije, no, o sea, yo no he visto ni absolutamente cambio en mí, no estoy siendo respetuoso con mi tiempo. Y cuando entro al trabajo donde estoy, una compa feminista nos dice, a un compa que es Juan Manuel, que con el que trabajo el proyecto de Muchos Machos, nos dice, güey, ¿ustedes qué chingados están haciendo? Pues pónganse a trabajar, cabrones, ¿no? Casi no. Y empezamos primero con el podcast y esto, y empezamos a tejer un poco, ¿no? Pero justamente en el tejer, pues empezamos a ver bastantes cosas, ¿no? Que el privilegio nos estaba cegando, más parte del proceso de psicoterapia, de darme cuenta la violencia que ejercía a mis exparejas, ¿no? La violencia que ejercía hacia mi propia madre, hacia las mujeres o amigas que decía que eran, a los hombres igual. Y como esto que ahorita les digo, ¿no? Apenas no tiene mucho en el trabajo con estos dos compas que también están en Muchos Machos Pocos Hombres. Bueno, Juanma, que es mi compañero del trabajo, más otro compa que es Orlando. Ya llegó un momento en el que creo que fue tanto el estrés, pero eso no es motivo de justificar. Que de repente me hablaba, por ejemplo, Orlando, que es súper sensible, y yo lo mandaba a la fregada, ¿no? Hasta que en un momento le hablé y me contó un sinfín de cosas que yo, híjole, ¿no? Ya no supe ni qué decirle. Porque fue todo eso, ¿no? Entonces, darme cuenta de cuál es mi forma de ser como hombre ha sido confrontativo, ¿no? Entonces, por eso Juanma y yo coincidimos en la idea que está muy chido el espacio de reflexión, pero un espacio de reflexión no solamente implica vulnerarse, sino implica confrontar nuestras ideas tradicionales, machistas, misóginas, ¿no? Todo lo que ahorita justamente hablaba Pérez, ¿no? O sea, para mí eso es bien importante, ¿no? Y insistir en que pienso que el proceso, no sé si decirlo de construcción, pero el proceso implica la colectividad, ¿no? Porque yo lo veo de una forma, Pérez lo ve de otra forma, Mejía lo ve de otra forma, y creo que eso es bien interesante, ¿no? El poder tejer, yo no creo en lo individual, creo en lo colectivo, ¿no? Entonces el capitalismo ha insistido en la idea de ser individualistas, ¿no? Pero considero que en lo personal no podemos ser individualistas, ni más con el tiempo en el que estamos. Mejía, nos quedan 5 minutitos, entonces si quieres compartirnos, porque tengo 2 preguntitas así bien prontas para ir cerrando, pero me interesa mucho saber, Mejía, en tu caso, ¿en qué etapa te sientes de pues, todo este trayecto que seguramente nos falta mucho, pero ya lo empezaste a andar? ¿Dónde te ubicas? Si tuviera que definir un punto, yo diría que en el inicio. Sí. O sea, o inclusive todavía en la meta, ¿no? Tengo en terapia una cantidad de años, más de 15 años, ¿no? Entre terapia individual, entre terapia de grupo con AA, y ahora vamos a cumplir 2 años con Vatos Trabajando, ¿no? Que también acá participando con Jonathan en Muchos Machos. Padres Disidentes tiene 4 o 5 meses, ¿no? Y yo diría que me siento ahí. Yo diría que ya brincamos la etapa de hacer catarsis, de tirarse en el piso, hacer berrinche y decir,
Mi papá es un culero, chingue su madre, ¿no? Lo odio. Ya brincamos esa etapa, Ya ¿no? pasamos eso. Porque no nos podemos quedar ahí tirados como pendejos, ¿no? Ya, gracias por darme echarse las groserías. Qué ricos así también, porque luego... Hacía falta, ¿va? Estaba Sí. el contenido, sí. Y luego de eso, ¿qué? ¿No? O sea, hay un chingo de proyectos de hombres que se los llevan a Tepozotlán, se los llevan al bosque, griten, y luego ¿qué? O sea, yo creo que podemos prescindir de la catarsis si dejamos de tener una masculinidad performativa en la cual nos tenemos que aguantar, ¿no? Estoy en la etapa de criar a una hija, tengo una bebé de 7 meses con una pedagogía más amorosa. No sé si decir desde la ternura, ¿no? Porque cuando decimos desde la ternura parece que somos los ositos cariñositos, ¿no? Y ahora se trata, ¿no? De ser sensibles, ¿no? No, yo creo, no sé si entrarle, porque desconozco todavía mucho el tema de la teoría, pero lo que sí creo que como hombre, y mucho de mi proyecto personal, es abrir el corazón. ¿A qué me refiero con esto? Por un chingo de tiempo a mi papá, a mi abuelo y a todos nos han dicho que los hombres no sienten, que no lloran y todas esas cosas que no voy a repetir, que ya sabemos, pero que además cuando las exploras no sabes qué hacer con eso, ¿no? Ya por eso es el tema de la catarsis, donde ya lo brincamos y entonces ahora necesitamos, yo creo, convivir con la incomodidad, no solo que me da ser consciente de mis violencias, no solo que me da ser consciente de cómo yo utilizo y violento a los demás, creo que ya no estamos en ese punto. Creo que ahora necesitamos hacernos responsables y estar como un paso adelante de ese tipo de cosas, porque es evidente, no vamos a poder desconstruir el patriarcado, lo que sea, porque es un sistema que nos sigue siendo útil a pesar de que estamos de este lado. O sea, no sé quién le vaya a la América, perdón, pero es como decirle, pues, o sea, sabemos que voy a utilizar ese ejemplo nomás Por favor, está eso. Sabemos que el árbitro y las televisoras están detrás de este tipo y que de hecho así es con los vatos. O sea, a pesar de que tenemos eso a O sea, nosotros. los hombres somos como el América. Es correcto. Sí. No, o sea, aunque decimos ya gané y pues está chida la foto en el periódico, o sea, como ser conscientes de que eso va a estar allí y que nuestro objetivo, al menos mucho del personal, es ir un poco contra eso. Yo soy constelador familiar, perdónenme, por ir en contra, y yo, en función de que el Yin Yang dice que tenemos un lado masculino y un lado femenino, yo del lado derecho me tatué la palabra amor porque creo que a mis hombres y a mí nos hace falta mucho de amor, y me tatué del lado izquierdo la palabra resistencia porque creo que a las mujeres de mi familia, de mi sistema, les hace mucha falta ir en contra de muchas cosas preestablecidas. Yo no me lo tatué antes de saber que era feminismo y estas cosas. Bueno, afortunadamente coincide, ¿no? Si no, no sé qué haría. En ese sentido, eso, ¿no? Entonces, vatos trabajando, es esa oportunidad. Creo que muchos estamos en pañales en otras cosas. Creo que con otros podemos hacer otros ejercicios de reflexión más profundos, porque al final del día es decir, a ver, ¿qué cambian los hombres que dicen cambiar? ¿Qué no cambian los hombres que están cambiando? O sea, ese es un asunto bien importante. Creo que ahí un poco como Juan Martín y Jonas, Pérez y Sánchez lo ponen en la mesa, ahí es donde yo creo que estoy, ¿no? Yo me fui de AA porque me gritaban, me pendejeaban, ¿no? Me hacían pensar que me vendieron la idea de que yo siempre iba a ser un alcohólico drogadicto, porque yo tuve problemas con alcohol y drogas, y que siempre iba a necesitar una cura, ¿no? Al tiempo me di cuenta que los gritos y toda esa forma en cómo operan muchas cosas de estos grupos de autoayuda, pues mantienen un poder y un control, ¿no? Yo creo que, como Sánchez lo pone, en la comunidad, ¿no? Pero al final del día yo también soy una comunidad. En mí conviven mi corazón, mi riñón, mi pulmón, y entonces no puedo negar que lo que es adentro es afuera, un poco como en la ideología del yin y yang, y que desde allí yo puedo y decido construir otra cosa diferente, ¿no? Mi proyecto es el corazón del hombre, en mi proyecto personal de masculinidad, porque yo creo que los hombres necesitamos abrir el corazón a muchas cosas, ¿no? Ya no es empatía, yo creo que ya es compasión, y compasión no entendida como lástima, sino compasión como yo sé dónde estás parado, no me ha pasado, pero desde lo más cercano
puede entenderte como ser humano, ¿no? Claro. Creo que ese es el trabajo, convertirnos en ser humano otra vez, ¿no? De acuerdo. Oye, bueno, ya estamos sobre el tiempo, pero no quiero, digamos, cerrar antes de que me digas, Mejía, qué es Laboratorio de Vatos o Vatos Trabajando, y que tú nos cuentes de reflexión, que son esfuerzos que también quiero que conozca la gente, y que tú nos cuentes el proyecto que tienes también del podcast y seguramente de talleres y de apoyos que das. Entonces, ¿quién comienza con su proyecto? Yo comienzo. A ver. Vatos Trabajando es una iniciativa de reflexión de la masculinidad desde una postura antipatriarcal. ¿Por qué antipatriarcal? Porque justo en nombrar las desigualdades, en nombrar todas las intersecciones en las cuales los hombres nos beneficiamos es crucial, no solo para tener un proceso de conciencia, no solo para tener un actuar mejor, sino es la piedrita angular, yo creo que para cambiar el futuro, ¿no? O sea, no estamos pensando en el inmediato, porque las políticas, porque el gobierno, porque la ultraderecha se está posicionando bien cañón, ¿no? Entonces, Vatos Trabajando es esa iniciativa, está cerca de 100 nombres, más o menos, tenemos 100 nombres. ¿En dónde la gente que esté interesada en conocer de Vatos Trabajando, en dónde lo puede hacer? Pueden buscarnos en Instagram o directo en Google. Afortunadamente el algoritmo ya reconoce el Vatos Trabajando directo en Google. Y se pueden inscribir y pueden ser parte del grupo. Pueden mandarnos mensaje directo al Instagram o a Facebook. Okay. Aquí su servidor es el que barre, el que abre, el que te van a encontrar en cualquier lado. Sí, yo les voy a contestar. Yo les voy a contestar ahí. Hay un grupo de papás que también no tiene mucho, que se construyó con otros compas, con otros colectivos. Y ese tiene 5 o 6. Ahí también pueden escribir a Padres Disidentes. Padres Disidentes. En Instagram. Y la posición es una construcción de la paternidad antipatriarcal. Buenísimo. Ahí está. Buenísimo. Están esos dos proyectos. Vamos a hacer uno de paternidad también. Va a estar bien padre. Sí, por supuesto. Pérez, ¿qué es reflexión? Y si hay Bueno, algún yo otro estoy participando, no son iniciativas mías como tal, sino me estoy sumando como otros hombres al trabajo. Entonces está Padres Disidentes, que me parece que es súper padre. Vatos Trabajando. Está también Reflexión, que es otro espacio de hombres maduros, vamos a decir, de 45 o 50 para arriba. La particularidad es que es un encuentro presencial. Todos los jueves en las 7 de la noche, cerca del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Y está interesante porque generacionalmente hay debates interesantes. También creo que valdría la pena que conozcan el trabajo de Hombres por la Igualdad, que es... Hombres por la Equidad, ¿no? Bueno, el de... Sí. Roberto Garda. Sí, Hombres por la Equidad. Hombres por la Equidad, vale. Con Roberto Garda, busquen el nombre de Roberto Garda, Hombres por la Equidad. Creo que están haciendo del trabajo más avanzado que yo veo en este tema, sí. Y como tal. Y desde Tejiendo Redes Infancia, que es el espacio asociativo donde yo estoy, estamos trabajando con niñas, se llaman Niñas Poderosas, y un espacio paralelo que son Mujeres Impulsoras. Y de ahí derivó un proceso que estamos haciendo con los hermanos y amigos de Niñas Poderosas y padres de Niñas Poderosas. Y muy breve aquí, el tema es que la clave para nosotros es que no seamos el centro de los procesos. Entonces, el hecho de que vayan o participen papás porque sus hijas están haciendo activismo, empiezan a contrastar su machismo, su patriarcado, no desde ellos y su dolor y su tal, sino desde cómo acompañan a su hija. Y está muy interesante, la verdad es que es un proceso rico. Qué bonito, qué padre. Sí. Pues los vamos a buscar. Sí. Sánchez, ¿en qué espacios estás participando o de hecho organizas? Pues en mi caso, el proyecto que tengo con Juan Manuel es Muchos Machos, Pocos Hombres. Ese es el proyecto que tengo con Juanma, que al inicio fue por un podcast. Pero pues por temas ahí de tiempos, creo que hemos grabado 8 capítulos en casi año y medio, ¿no? Ha sido muy poco, la verdad. Pero abrimos la página en Instagram, donde tenemos creo que más visibilización, y en Facebook no tanto. Pero al inicio empezamos como a construir un poco desde la parte, porque nosotros trabajamos con hombres que pues ejercen violencia, ¿no? Entonces, como algunas reflexiones, ¿no? Por eso algunos capítulos del podcast vienen justamente por ello. Y pues hemos estado tejiendo red, ¿no? Porque en algún momento pues ya después empecé aquí con Mejía, ¿no? Con otros compas, con Miquel, con todos estos compas, empezamos a tejernos las redes justamente y pues empezamos a construir un poco, pienso, ¿no? Y también, en el caso de nosotros también nos posicionamos como un espacio antipatriarcal, ¿no?
coincido también justo con lo que dice Mejía, ¿no? Y también porque allá no hay espacios de masculinidades. No hay algo, no quiero como poner masculinidad, sino un espacio antipatriarcal, ¿no? No lo hay. Entonces, me acuerdo que cuando se hizo la semana antipatriarcal del año pasado, sí, nosotros convocamos un círculo de paz y me acuerdo que llegaron 15 hombres y 3 mujeres. A las mujeres no las dejamos pasar porque era un grupo específico de hombres, pero me dio mucha esperanza que llegaran y de ahí del 23 de noviembre se abrió el grupo, somos más de 60 miembros por el momento, la mayoría son de allá. Y ha sido un tiro complicado, ¿no? El grupo sí es un poco complicado, ¿no? Porque es un grupo diferente a los otros, ¿no? Pero ha sido interesante tejer, ¿no? Entonces, Juanma y yo creemos que poner toda la carne al asador también es interesante. Entonces, trabajamos nuestras sesiones virtuales, porque son de varios estados. Los que están ahí de Monterrey, Veracruz, ¿no? Hay de varios estados, ¿no? Y hacemos un jueves de lectura, ¿no? De 9 a 10:30 de la noche. Y el otro jueves es para el de contención, ¿no? Entonces uno lleva a Juanma, el de lectura, yo llevo el de contención desde un enfoque de trabajo que yo traigo. Y pues desde ahí vamos tejiendo. Y pues lo que yo hago tiene que ver, mi posición tiene que ver específicamente con el tema del abandono paterno, que es un trabajo que yo estoy tejiendo, ya llevo más o menos 1 año y medio. Y pues justamente me va a tocar hacer este fin de semana 2 talleres, ¿no? Con la colectiva Amiga Pide la Pensión. Entonces yo sí considero que también es parte importante más que hacer este espacio, pues ya empezar a convocar, ¿no? Claro. Entonces, tenemos eso y pues también la invitación al que quiera entrar, pues hay un link en Instagram en donde les aparecen los podcasts, bueno, donde estamos y el grupo de WhatsApp donde pueden ingresar, ¿no? Entonces, Buenísimo. los que quieran, pues súper bienvenidos. Bueno, pues ¿Puedo agregar algo más? sí, claro, pero de volada porque ya Sí. nos pasamos 10 minutos. Sí. Vatos Trabajando tiene una página web donde se puede observar cuáles son las actividades, pero también muchos damos terapia. Habilitamos un espacio para quien quiera tomar terapia de género con perspectiva de género para masculinidades, pues va a encontrar diversos contactos en donde puede tomar terapia. Está buenísimo. Aquí el asunto es que si dices que lo viste ahí, pues te hacemos descuento. Ya todos están macheados para que puedan tomar terapia los hombres con hombres, pero con perspectiva de género, con una mirada antipatriarcal. Y también habilitamos una biblioteca digital donde puedes encontrar un buen de libros, artículos, lo que sea, y un espacio para que puedas escuchar los podcasts, porque como está el de Jonathan, hay otros proyectos más que están haciendo podcasts. Buenísimo. Ahí también están como un recurso. Buenísimo. Bueno, no quiero dejar, digamos, de ir, de que se vayan antes de que los libere de su primer apellido. Así es que muchísimas gracias, Jonathan. César, muchas gracias. Juan Martín, muchas gracias. Se siente bien, ya más ligeritos. De verdad, muchas gracias. Padrísimo lo que están haciendo. Felicidades. Qué bueno que lo están haciendo. Ojalá que más gente se sume, ojalá que más gente organice, digamos, iniciativas así. Y de veras, muchísimas gracias. Y bueno, los esperamos en el siguiente episodio de Primer Apellido, Historia sobre mi padre. Ya saben, hay mucho todavía, digamos, que analizar, mucho que aprender y en el camino estamos. Así es que muchísimas gracias. Gracias.